Y así, pues, vamos a decir que queda inaugurado, abierto este curso, segunda edición de este formato en este año de 2018. La primera edición en este formato de 6 meses fue en enero y ahora volvemos a iniciar un ciclo que va a durar 6 meses hasta marzo. Y digamos que ya lo expliqué cuando hice la presentación del curso, que bueno, en realidad es este mismo curso que llevo ofreciendo desde hace ya muchos años, pero que he ido, digamos, adaptando según he visto un poco las necesidades de unos y otros y también las mías, ¿no? Pero que a nivel de contenido realmente, claro, siempre hay novedades a nivel de contenidos, pero que el fondo, la temática es la misma, ¿no? Que sea el curso presencial que también he ofrecido durante mucho tiempo en varios lugares como Madrid o Barcelona o Valencia o Bilbao, digamos que es el curso, digamos, este curso más completo que ofrezco, aparte de los cursos monográficos, temáticos que también están disponibles, ¿no? Entonces, eso significa que vamos a estar juntos o juntas un tiempo, bueno, largo, pero al mismo tiempo corto, ¿no? Porque la experiencia, sobre todo en esta edición que hicimos de enero a junio, pues también nos dimos cuenta que eso, ¿no? Que se nos pasó volando el tiempo, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora y espero que también esta segunda edición lo sea. Ahora mismo estamos como comentado antes, se han apuntado más personas hoy, bastante de última hora. Ahora mismo hay 18 personas en el curso. Entonces, lo que ocurre es que suele pasar que hay personas que se apuntan, pero lo siguen en diferido, pero sí que estarán seguramente más presentes o dentro de lo que puedan en el grupo WhatsApp. Entonces, ahí también, hablando de esto del grupo WhatsApp, necesito que los que queréis estar o no estar me lo manifestéis. Os he mandado un mail a todas, todos, para comentarlo, ¿no? Es muy importante que me deis vuestro acuerdo de querer estar o no en este grupo, ¿no? La idea del grupo de WhatsApp me vino pues porque no lo había hecho nunca, crear un grupo en relación con un curso online. Y la verdad es que sí que fue interesante, ¿no? Porque lo que pudimos ver es que a pesar de la distancia, a pesar de que no nos vemos, que cada uno estamos en un lugar, incluso aquí, no sé si está ahora, pero tenemos una persona que está en México, que va a hacer el curso con nosotros. Entonces, bueno, que se crea así como una especie bueno, un grupo virtual, pero que también genera una dinámica de proximidad, ¿no? Como que las distancias pues son relativas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, vamos a ir viendo también según vayamos viendo, ¿no? Nuestras necesidades, bueno, sobre todo las vuestras, pero también evidentemente las mías, ¿no? Cómo va funcionando el WhatsApp, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que os lo puse en el mail, es poder hacer planteamientos, compartir, comentar. A veces es muy bonito también porque entre ayudáis, porque a lo mejor en un momento dado yo no puedo estar o no estoy disponible en ese momento, pero otra persona tiene la respuesta y la da. Entonces, es realmente un grupo de apoyo, ¿no? Es la idea. Hay de compartir también noticias o imágenes. Lo que sí que, lo que indiqué, ¿no? Lo que no es el grupo es un consultorio terapéutico, ¿no? Porque esto al principio podemos caer un poco en la trampa, ¿no? Y se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, para no tampoco, por experiencia de la anterior edición, para no colapsar también en momentos el grupo, he decidido que esta vez, que claro que me podéis hacer consultas, ¿no? De tipo más terapéuticas, pero se harán por mail. Y cuando yo vea que puede ser interesante para todos, con el permiso de la persona que haga un planteamiento, compartiré la respuesta, ¿vale? Lo haremos así, a ver qué tal.
Y en lo que es la dinámica del grupo, perdón, del curso, bueno, esto lo expliqué un poco cuando hice la presentación, ¿no? Trabajamos pues con 2 encuentros mensuales, son encuentros que duran cada vez 2 horas y, bueno, los que pueden estar, como los que estáis aquí hoy, pues fantástico, porque podéis hacer preguntas en directo, comentar dudas, etcétera. Y los que no podáis, pues no pasa nada. Si hay dudas, o preguntas o lo que sea, me mandáis un mail, ¿no? Luego, bueno, ya habéis visto, os mando apuntes. Entonces, aquí sí que os he mandado apuntes que van a cubrir más o menos los 4 próximos encuentros, ¿vale? Luego hay un tema de calendario, entonces depende un poco de cómo vamos, del ritmo. Hay una cierta flexibilidad, ¿eh? Yo intento respetar el calendario, pero vamos viendo también sobre la marcha cómo vamos funcionando a nivel de tiempos. Entonces, yo ahí también voy adaptando, ¿no? Depende del ritmo que vayamos. Luego también, pues, voy mandando otros documentos. En este primer envío de apuntes os mandé, por ejemplo, algunas cromatografías, ¿no? Que veremos de qué se trata. Entonces, bueno, voy mandando algunos documentos complementarios a los apuntes, pues son documentos que pueden ayudaros. Os mandaré también un cuadro de referencia con los aceites esenciales, que es un cuadro resumido, que sobre todo al principio va muy bien para guiarse de una forma rápida y visual. Bueno, es un cuadro que está hecho con Excel y que es muy práctico. Esto también pues os lo mandaré. Entonces tampoco he querido mandaros en el primer mail mucha documentación para no abrumaros, pero sí que voy mandando documentos complementarios o que os invito a leer según qué artículos o bien del blog, o os doy referencias de a lo mejor cosas que no están directamente relacionadas con la aromaterapia, pero que pueden ser interesantes para lo que estamos tratando, ¿no? Manuela, preguntas que dentro de lo que son bueno, en general, preguntas, dentro de las cromatografías, ¿con qué nombre es mejor relacionarse, el botánico o el común? En realidad, bueno, es verdad que acostumbramos mucho a hablar, a hacer referencia a los aceites esenciales con el nombre común, ¿vale? Está bien. Ahora, sí que es importante que conozcamos los nombres botánicos, aunque hagamos referencia, sobre todo al principio, que hagamos referencia a los nombres en común, es uno de los objetivos también bueno, objetivos. No sé si es correcto decir objetivo, pero es muy importante que os aprendáis los nombres botánicos. ¿Por qué? Pues porque a veces si consultamos según qué literaturas o incluso según qué marcas, a veces hay pequeñas diferencias, ¿no? O libros traducidos, ¿no? Por ejemplo, esto hay... las confusiones son en algunas plantas, ¿no? Hay algunas que es raro que haya confusiones, ¿no? Pero a veces sí que tenemos, por ejemplo, con la lavanda es frecuente tener confusiones. A veces es nombrada como lavanda, otras veces como espliego. Eso no es correcto. La lavanda es la lavándula angustifolia y el espliego es la lavándula spica o la lavanda latifolia, ¿no? Y aún aquí también a veces encontramos errores como también según qué regiones la lavándula latifolia o spica es llamada alusema, ¿no? Entonces, claro, para cuando tenemos una duda siempre es mejor verificar el nombre botánico. Normalmente las marcas, los laboratorios que distribuyen aceites esenciales, que los producen más aún, ¿no? Los productores tienen que evidentemente indicar en la etiqueta, que esto también hablaremos, de lo que tiene que ir en la etiqueta, el nombre botánico. Entonces, si nos encontramos con un aceite esencial incorrectamente etiquetado, mejor no comprar, porque esto ya está diciendo mucho de quien lo está vendiendo, de la marca. Entonces, sí, no sé, yo nombro los aceites esenciales por el nombre común y
suelo también mencionar en algunos casos el nombre botánico, pero en todas las fichas de los apuntes veréis que sistemáticamente está el nombre botánico. Entonces, eso es para cuando tengamos a veces dudas. Entonces, si conocemos el nombre botánico, nos ayudará mucho a aclararnos, ¿no? El número de lote en un aceite esencial hace referencia a el momento en el cual se ha destilado, o sea, digamos que acá podemos decir así como cosecha, cada cosecha tiene un número, una referencia. Esto el lote lo tiene que poner el fabricante. El fabricante o el distribuidor, es decir, pueden haber varios números de lotes y el lote permite lo que llamamos la trazabilidad, llegar realmente a la fuente. Imaginemos que entre el productor del aceite esencial y el distribuidor, o sea, o el que lo vende, mejor dicho, ¿no? Hay dos intermediarios, ¿no? Entonces, habrá un número de lote que es el fabricante, un número de lote que puede ser el intermediario y otro número de lote que es el que decide, el que ha envasado, ¿no? Entonces, eso permite, claro, cada uno tiene que tener su número de lote, pero eso permite volver a la fuente, al inicio. Y también esos números corresponden en lo que es, por ejemplo, el productor, el número del lote corresponde con la cosecha. En la fuente corresponde con la cosecha. Vale, bueno, vamos a entrar en la materia, en el curso. Y bueno, todas las preguntas que vayáis haciendo. Hay preguntas que a lo mejor si me las hacéis al principio, muy al principio, que seguro tenéis ya muchas preguntas, pero vamos a hablar de esto en poco tiempo, pues diré, esta pregunta la contestaremos en breve, ¿no? Evidentemente, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a ir empezando porque vamos a tener bastante materia y me gustaría que empezáramos avanzando y comentando, entrando en materia. Una cosita sí que quiero decir, por si acaso, es en relación, bueno, como todos aún no me habéis contestado, porque también hay personas que se han apuntado de último momento, no me habéis contestado todos, pues el mail que os he mandado y supongo que, bueno, pues lo haréis a qué os dedicáis, etcétera, ¿no? Que eso también me interesa. Y también una puntualización que en este mail os mandé lo que sería un botiquín de inicio, ¿no? Y también os comenté que no es necesario que compréis los 2 aceites esenciales para empezar, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, ahora como no me habéis contestado, no sé todavía quién ya tiene aceites esenciales, quién no, quién ya utiliza, etcétera. Por eso que en este primer encuentro no he planteado que hagamos una olfacción común, que olamos un aceite esencial en común. Pero sí que para la próxima, para dentro de 2 semanas, estaría bien que tengáis algunos, ya os indicaré cuál, por ejemplo, uno que es muy sencillo para empezar y que todo el mundo va a encontrar fácilmente, por ejemplo, sería el limón, el aceite esencial de limón. Vale, Leni, tú ya los tienes todos bien. Bueno, porque lo que haremos sí que quiero también que vayamos oliendo, porque eso es muy importante para mí, que vayáis haciendo esta práctica de la olfacción, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar justamente hablando de olfato, ¿no? Con una frase que está puesta aquí, que justamente a mí me sirve como de introducción, ¿no? El olfato nos informa sobre la sustancia de las cosas, es naturalmente el mejor mensajero de la felicidad prometida o del peligro del cual es necesario huir, ¿no? Bueno, ¿por qué he elegido esta frase, ¿no? Para iniciar el curso? Pues justamente porque es muy importante que nos demos cuenta o nos
o que volvamos, ¿no? a ser conscientes de la importancia que tiene el sentido del olfato y más aún en relación evidentemente con la aromaterapia. Entonces, cuando justamente esta frase la utilizo cuando hacemos una práctica olfactiva, pues porque justamente nos permite vivirlo, ¿no? y darnos cuenta realmente de lo que nos invita a reflexionar esta frase. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Que es muy importante cuando olemos aceites esenciales y cuanto más vamos a oler, esto es como un entrenamiento, ¿no? Es un aprendizaje, ¿no? Más vamos a desarrollar una sensibilidad que realmente nos va a permitir llegar a esto que está indicado aquí, ¿no? Que es realmente a través del olfato que vamos a poder captar una información vital, ¿no? Muy importante. Y estamos equipados, ¿no? Realmente con nuestro olfato para captar mucha información, ¿no? A través de los olores y sobre todo, evidentemente, aquí a través de los aceites esenciales. Entonces, bueno, por eso que bueno, me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo, pues, para un poco ilustrar, que vamos a hablar también, ¿no? De cómo funciona el sentido del olfato, ¿no? Pero el olfato siempre ha sido para el ser humano un sentido muy relacionado con su supervivencia. Esto lo vamos algo tocaremos de este tema, ¿no? Es decir, cuando olemos un aceite esencial así, sin pretender nada, ¿no? Y que lo que sentimos es una sensación agradable, algo más bien de tipo placentero, bueno, pues ya nos está indicando algo, ¿no? Que, bueno, ese aceite esencial, si olemos también otros y comparamos, pues ya es una indicación que nos está diciendo, pues mira, entre todos estos aceites esenciales que estoy oliendo, ¿con cuál me quedo, no? Pues quédate con el que te hace sentir mejor, ¿no? Ya nos está dando una información, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando olemos un aceite esencial que nos puede estar o molestando, no nos acaba de convencer, eso puede decir, ahí ya entramos más en sutilezas, que las veremos. Quiere decir varias cosas, ¿no? La primera sencillamente puede decir que si tenemos suficiente o hemos desarrollado suficiente sensibilidad, puede estar diciéndonos que ese aceite esencial sencillamente no es de calidad. Y evidentemente si no es de calidad, mejor no lo usemos, ¿no? Pero también puede ser un aceite esencial de una excelente calidad y que nos está indicando algo a varios niveles, ¿no? Nos puede estar indicando, bueno, pues que sobre todo si lo que sentimos es físico, como por ejemplo náuseas, nos puede estar diciendo muchas cosas, ¿no? Náuseas o dolor de cabeza. Nos puede indicar que se está movilizando algo a nivel de ese órgano, ¿no? No necesariamente porque olemos un aceite esencial y nos provoca náusea, no necesariamente es malo, ¿eh? Es desagradable, pero no es necesariamente malo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a desarrollar mucho aquí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, ¿cuál es el mensaje que quiero transmitir aquí para hacerlo sencillo, ¿no? Con esta frase. Hagamos caso a lo que sentimos realmente con este sentido del olfato. En francés, justamente, la palabra oler es la misma que sentir. Usamos el mismo verbo, sentir, a nivel de olor o sentir una emoción, ¿no? O sea, fijaros lo importante, la relación que hay, ¿no? Entre el oler y el sentir. Bueno, pues el mensaje aquí es ese, ¿no? Es realmente, yo os animo, os invito a que entrenáis vuestro olfato para afinar a la hora de trabajar con ellos, de poder seleccionar el material, la materia con la cual vais a trabajar. Cuanto más practiquéis, más vais a ser capaces de elegir de una forma muy fina tanto lo que es bueno a nivel de calidad como lo que es bueno para cada uno, ¿no?
Esto ya es rizando el rizo, evidentemente, ¿no? Bueno, aunque seguramente no dudo ni un solo segundo de que ya sabéis definiciones, ¿no? Pero es importante que asentamos, ¿no? Que pongamos las bases, ¿no? Porque hay mucha confusión en realidad, no necesariamente vosotros, pero para poderlo explicar bien es importante tener las definiciones adecuadas, ¿no? Bienvenida, Isabel. Entonces, bueno, por eso es tan importante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aromaterapia y en general, eso genera o puede generar alguna confusión en la idea que la mayoría de las personas se hacen de lo que es la aromaterapia, ya solo por el nombre, la terapia de los aromas, ¿no? Y entonces esto hace que muchas personas relacionan automáticamente la aromaterapia con efectivamente el hecho de oler aromas, pues a través de, por ejemplo, velas o ambientadores. También se relaciona bastante con los masajes, los spas y la ambientación, ¿no? Y bueno, como si efectivamente nos quedáramos como simplemente esto, ¿no? El bienestar que genera el oler algo que huele bien, que nos place, ¿no? Bueno, esto es parte de la aromaterapia, pero es muy restrictivo, es muy limitador, ¿no? Y también, si nos quedamos con eso, nos perderemos una gran parte de lo que nos ofrecen los aceites esenciales y también genera a veces una cierta desconfianza, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer formaciones y sobre todo formaciones con farmacéuticos, eran como muy escépticos, ¿no? Era como, esto, ¿de qué va, no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que poniéndome un aceite esencial aquí en la piel me voy a curar los resfriados? Pero eso son tonterías, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Pues porque hay esa idea preconcebida de la terapia de los aromas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entrar más en el detalle, evidentemente todo cambia, ¿no? Y sobre todo en este mundo de los científicos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que también aquí en España conocemos más la aromaterapia, ese enfoque, ¿no? De la aromaterapia. Y luego, bueno, todo lo que se abusa de esta palabra, ¿no? Con, pues, estos ambientadores. Bueno, yo este año he tenido mis batallitas ahí con marcas de este tipo, Breeze, estos ambientadores de supermercado, ¿no? Que utilizan la palabra aromaterapia para vender sus productos que de aromaterapia, de aceites esenciales, dentro prácticamente no hay nada, ¿no? Es química. Cuando con suerte hay algo, realmente es una suerte, ¿no? Pero que utilizan la palabra. Entonces también genera mucha confusión, ¿no? Y desacredita mucho realmente la verdadera aromaterapia, ¿no? Entonces luego también, aunque esto va a ir cambiando cada vez más, hablamos de dos escuelas, ¿no? La escuela francesa y la escuela inglesa. Esto va a ir desapareciendo. No tengo ni la menor duda de que esto va a quedar como dentro de la historia de la aromaterapia, ¿no? Hablaremos en un momento en la época en la cual había dos escuelas, ¿no? Pero esto va a acabar. Porque cada vez ya no se está hablando de escuelas, ¿no? O cada vez menos, ¿no? ¿Por qué distinguimos las dos? Bueno, pues porque es cierto que durante una época que ha durado mucho, se extendió mucho más esa escuela inglesa, ¿no? Que impulsó, de hecho, una mujer que salió de Francia, en realidad, Marguerite Maury, que estaba casada con un homeópata francés, ¿no? Y esta mujer pues se fue a vivir a Inglaterra y ahí inició un movimiento muy importante en relación con la aromaterapia, ¿no? Pero ella, por ejemplo, a pesar de conocer los trabajos de René Maurice Gattefossé, que era el
entre comillas, como el padre de la aromaterapia moderna, ella conocía muy bien sus trabajos, pero ella usó solo una parte, ¿no?, de los aceites, del beneficio de los aceites esenciales, que era a nivel olfativo y a nivel tópico. Entonces se quedó así. Entonces la escuela inglesa ha desarrollado más esa forma de utilizar los aceites esenciales, que es la vía cutánea o la vía tópica a través de la piel, y también los beneficios a través de la olfacción. Y es verdad que la escuela inglesa estaba más enfocada a el bienestar psicológico, la belleza. Y bueno, pues también tiene evidentemente fines terapéuticos, ¿no? Pero que no era una escuela que, digamos, se ocupaba de tratar enfermedades, ¿no? En cambio, la escuela francesa sí que desde que se volvió a reconectar con los aceites esenciales a través justamente de René Maurice Gattefossé, sí que ya prácticamente inmediatamente fue la vía terapéutica. Se empezó incluso a hablar de medicina aromática, ¿no? Y realmente ahí sí que directamente fue un propósito terapéutico, porque se estaba realmente mirando las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales que se conocían, ¿no? Ya se conocían esas propiedades de hacía ya años, ¿no? Pero fue que a través de una, digamos, experiencia propia de René Maurice Gattefossé, que, bueno, todos los libros lo cuentan así, ¿no? Que se quemó en su laboratorio porque era un químico que trabajaba con aceites esenciales, y porque vendía materia prima a perfumistas también, ¿no? Y dicen que, bueno, que se quemó y que tenía ahí como un recipiente con lavanda, y que se puso las manos en la lavanda y que se curaron las quemaduras. Bueno, no es bien la verdad, pero sí que hay un poco de verdad en esta historia, ¿no? Sí que es verdad que tuvo un accidente, sí que es verdad que se quemó, pero no es cierto que tenía ahí un recipiente de lavanda con el cual se aplicó y se curó milagrosamente, ¿no? Fue realmente un tiempo después de justamente no poder encontrar una solución a sus quemaduras. Estaban muy mal, sus heridas estaban muy mal, y no se le curaba con lo que tenían en esos momentos, ¿no? Y entonces él se acordó de que las mujeres que recogían la lavanda y bueno, los que preparaban aceites esencial de lavanda, le habían comentado que el aceite esencial de lavanda era muy bueno para las quemaduras. Y entonces fue cuando empezó a aplicarse en las heridas, y entonces sí que se curó, ¿vale? Y entonces, al curarse, ahí sí que él intuyó, ¿no?, que realmente había algo que hacer con el potencial, con el poder terapéutico de los aceites esenciales. Entonces, él rescató ya muchos estudios que eran conocidos, aunque, bueno, muchos, exagero, unos cuantos estudios de unos cuantos aceites esenciales que ya eran conocidos, ¿no? Entonces, de entrada, ya la aromaterapia, según la escuela, o sea, desde Francia, tuvo un enfoque mucho más científico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mucho más orientado a el uso dentro de lo que eran los médicos. Realmente empezaron en Francia hay médicos como Jean Valnet, que trabajó mucho con los aceites esenciales. Para contestar la pregunta a ellas, la escuela alemana, en realidad la escuela alemana es la escuela inglesa, no es realmente una escuela aparte. Hasta donde yo sé, la escuela alemana es la misma vía que la escuela inglesa, es lo mismo. No hay más escuelas. Podríamos mencionar la escuela americana, pero en realidad la escuela americana deriva de la escuela inglesa, y los alemanes igual. En realidad, la escuela francesa, o sea, la aromaterapia según la escuela francesa es practicada básicamente en Francia, en Bélgica
y en Canadá. Es decir, la mayoría de países francófonos. En los demás países como que se extendió mucho más la escuela inglesa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre realmente una escuela u otra? En realidad, la diferencia fundamental está sobre todo en las vías de administración que utilizan, que en la escuela inglesa se limitan a usar la vía tópica y la vía olfativa, y en la escuela francesa se incluye la vía oral. Tomamos los aceites esenciales, no los tomamos sistemáticamente, pero se plantea, en caso de ser necesario, se plantea la vía interna, cosa que durante mucho tiempo la escuela inglesa ha descartado, no ha contemplado en absoluto. Luego también veremos que eso es lo que puede crear mucha confusión. Veremos grandes diferencias, esto las vais a ver a lo largo de este curso también, y las veremos en el futuro. Yo ya las estoy viendo con algunas novedades. Está en los porcentajes que se están utilizando en una escuela u otra. También, claro, va a depender mucho de los propósitos, ¿no? De hacer esos preparados, ¿no? Esto lo vamos a ver, por supuesto. Pero la diferencia básicamente está ahí, porque luego realmente se usan aceites esenciales, ¿no? Realmente la aromaterapia se refiere al uso terapéutico de los aceites esenciales o al uso de los aceites esenciales para fines medicinales. Esto es la aromaterapia. Entonces, la aromaterapia, aquello de lúdica o de ambientación, no debería llamarse aromaterapia. Deberíamos buscar otro término para hacer referencia, ¿no? Bueno, de hecho hay un término que en Francia se está un poco también introduciendo, ¿no? Que es la olfatología, ¿no? Pero tampoco es la definición más perfecta, ¿no? Pero bueno, realmente hablar de aromaterapia cuando estamos planteando simplemente una ambientación, que a veces ahí es donde está la trampa, porque para ambientar podemos tener ambientadores, primero, que no son naturales, y segundo, que están usando aromas que no tienen nada que ver con lo que realmente es un aceite esencial. Un aceite esencial lo vamos a ver, evidentemente, lo que es, ¿no? Entonces, claro, cuando hay una ambientación con aromas de frutas, por ejemplo, bueno, ahí es muy discutible, ¿no? Más aún de frutas o aromas como, por ejemplo, el cacao o el café, que no tienen nada que ver en absoluto con los aceites esenciales. Son aromas, sí, hay muchos aromas, pero no son aceites esenciales, no tienen nada que ver con la aromaterapia. Y bueno, y efectivamente, ¿no? Muy importante, ¿no? Que hagamos una definición concreta de qué es un aceite esencial. Y ahí también hay mucha confusión, ¿no? Y realmente, pregunta de Isabel, ¿existe el aceite esencial de orquídea? Pregunta, respuesta, no, que yo sepa, ¿vale? Ahora vamos a aclarar un poco el tema de qué es un aceite esencial, ¿vale? Primero habría que ver, Isabel, qué orquídea, ¿vale? Y esto, desgraciadamente, está pasando, ¿no? Que se está utilizando el término de aceite esencial con muchísima confusión, ¿no? Yo he visto también aceite esencial de rosa mosqueta. No existe tal cosa. Estamos confundiendo aceite vegetal con aceite esencial. O sea, hay cada vez más confusión y es la razón también de estos cursos que damos para aclarar todas estas dudas, ¿no? Porque realmente esto puede generar mucha confusión y además no solo eso, sino hacer perder mucha credibilidad a los aceites esenciales. Entonces, ¿un aceite esencial qué es? Un aceite esencial es un producto de un procedimiento muy concreto, que es la destilación por corriente de vapor o por arrastre de vapor. Entonces, es decir, es el resultado de haber tomado una planta que tiene unas características, es decir, que es una planta o un vegetal
que contiene lo que llamamos una esencia aromática. Es una planta que produce, porque tiene unos órganos específicos para ello, produce una esencia que es volátil y que tiene un aroma, ¿vale? Y que está compuesto por varias moléculas que la planta fabrica. Entonces, en lo que es, digamos, el origen, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos esto, no? Pues porque el hombre en la historia de la humanidad, porque el trabajar con plantas aromáticas no es de hoy, ¿no? Sino que ya muy antiguamente se usaban las plantas aromáticas, el hombre detectó en esas plantas, esos aromas, unas propiedades, ¿no? Sobre todo propiedades antisépticas. Por ejemplo, los egipcios usaban ya plantas aromáticas para hacer los embalsamamientos, las momias, ¿no? No sabían nada de analíticas de cromatografía, pero ellos sabían que cuando usaban esas esencias que habían extraído de las plantas a través de, por ejemplo, de aceites, de maceraciones con grasa, cuando usaban esos ungüentos, por decirlo de alguna manera, obtenían esos resultados de conservación, ¿no? A ver, para un momento una pregunta, Manuela. Entonces, aceite esencial y esencia es lo mismo. No exactamente, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Lo vamos a explicar, lo voy a explicar. Entonces, lo que hay en la planta, en el vegetal, se llama esencia, ¿de acuerdo? Es lo que ella fabrica por sus necesidades X, que también hablaremos un poco de estas necesidades, ¿de acuerdo? Entonces, el ser humano, como tiene mucho interés en esta esencia, ha aprendido a extraerla, a encontrar la forma de extraer esta esencia de la planta. Y entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues a través de la destilación por arrastre de vapor, que es un alambique, un alambique que también se utiliza para hacer alcohol, ¿no? Pero en este caso es un alambique un poco distinto, ¿vale? Tenemos uno aquí. Aquí tenéis un alambique artesanal, bueno, pequeñito, de 5 litros, ¿no? Que con esto, la verdad, fabricamos más hidrolatos que aceites esenciales, pero bueno, podemos extraer un poquito de la esencia, ¿no? Con este tipo de alambique. Aquí tenemos, vamos a ver el esquema, ¿no? De la destilación. Entonces, el ser humano ha aprendido, hay alambiques muy primitivos de barro, pero luego el ser humano ha aprendido usando materiales como el cobre, que es lo que se ha usado más, a fabricar estos alambiques para poder extraer, ¿no? Por ejemplo, una forma muy básica de extraer la esencia de las plantas, sencillamente con vapor, ¿no? Por ejemplo, podemos poner una cazuela con agua hirviendo y con una especie de rejilla a modo de tapa, pero claro, aquí pueda pasar el vapor y podemos ahí poner, por ejemplo, algodón o sea, lienzos de algodón y cuando el vapor llega a este lienzo, podríamos ahí, por ejemplo, recuperar y escurrir el trapo y ahí tendríamos una mezcla de el vapor que se transforma en agua, evidentemente al enfriarse, y parte de la esencia. Entonces, eso sería una forma muy primitiva de extraer la esencia, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos es extraer, ¿no? Más adelante vamos a ver exactamente el proceso, por eso no lo quiero explicar del todo aquí, ¿no? Pero es el hecho de que pase por un alambique y que al contacto de la esencia con el vapor hay unas reacciones químicas que se producen, ¿no? Entonces, lo que sale del alambique ya no es la esencia, es un aceite esencial, es así como se llama. ¿Por qué? Pues porque no es exactamente igual la esencia que está en la planta con el aceite esencial que sale. Es muy parecido, pero no es 100% lo mismo. ¿Por qué? Porque al estar en contacto, las moléculas que componen la esencia, al estar en contacto con el agua, que es, bueno, el vapor concretamente, hay reacciones químicas. Por lo tanto, lo que sale es algo modificado, un poco modificado. Por lo tanto, es un producto.
el aceite esencial es el producto de la destilación. Entonces, no es exactamente lo mismo. Sería lo mismo, realmente sería esencia, pues es de hecho así como lo deberíamos llamar, por ejemplo, los cítricos. Gran parte de los cítricos, las esencias que usamos en aromaterapia, en realidad no deberíamos llamarlos aceites esenciales, a pesar de que lo hacemos. Por ejemplo, aceite esencial de naranja. Bueno, en realidad no es un aceite esencial, es una esencia. ¿Por qué? Pues porque se extrae directamente por un procedimiento mecánico, por presión, en frío, se extrae de la cáscara su esencia y no hay modificación. Tal cual lo que hay en la cáscara de la naranja es lo que tenemos en el frasco que compramos. En cambio, con el aceite esencial, el frasco que compramos, el aceite esencial de menta, piperita, por ejemplo, no es exactamente igual que la esencia que están en las bolsas de las hojas de la menta, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que aquí hay que retener de esto, de todo esto que estoy explicando, porque vamos a volver a hablar de la destilación. Realmente, ¿qué es un aceite esencial? El aceite esencial es un producto, es el resultado de haber extraído de una planta un vegetal aroma que tiene esencia, de haber extraído esa esencia a través del procedimiento de destilación por corriente de vapor. Por lo tanto, por ejemplo, si compráis un extracto CO2, eso es un extracto CO2, no es un aceite esencial, es un extracto CO2, es otra técnica. O sea, que realmente un aceite esencial es una planta que ha pasado por el proceso de destilación. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿vale? Vale. Pregunta de Manuela, ¿es más potente la esencia o el aceite esencial en lo referente a propiedades? Aquí no hay una cuestión de potencia o de no potencia. Realmente, o sea, el aceite esencial que sale tiene unas propiedades, no es una cuestión de potencia, ¿vale? De hecho, es prácticamente imposible valorar eso porque es muy difícil extraer la esencia directamente, a no ser que la extraigamos por otros procedimientos, como puede ser lo que hacían antes en perfumería, que es l'enfleurage. El enfleurage es, y aún así tampoco sería tan sencillo, ¿no? El enfleurage es el ancestro de lo que hoy llamamos un absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ver, lo voy a dejar para la próxima vez, ¿no? Pero hablar de potencia aquí no tiene mucho sentido, en realidad, ¿eh? Isabel, yo tengo una duda en el caso del aceite esencial de romero. ¿Todos los romeros se extraen de la misma planta o cada romero tiene su planta? Vale, de esto también vamos a hablar, Isabel. Esto aquí hace referencia a lo que llamamos los quimiotipos. Entonces, sí, todos los aceites esenciales de romero se extraen de Rosmarinus officinalis, ¿de acuerdo? Luego pueden haber subespecies, pero en general el romero que encontramos en el mundo de la aromaterapia es el Rosmarinus officinalis. Ahí lo he escrito mal, officinalis. Ahora, Rosmarinus officinalis, pero esto también lo veremos cuando hablemos de los quimiotipos. Según el lugar donde crece, es decir, en función de su biotopo, en general tiene mucho que ver con zonas extensas, ¿no? Incluso de países, desarrollan una química u otra. Y ahí ya hablamos de raza química, la raza química. Pero la planta a nivel botánico es la misma, es decir, es botánicamente definido el Romero Rosmarinus officinalis. ¿De acuerdo? Pero volveremos a hablar de los quimiotipos porque esto es muy importante, es un concepto muy, muy importante. Vale, entonces lo que tiene que quedar claro de qué es un aceite esencial con esta ficha es esto. Un aceite esencial es un producto, es el resultado de haber destilado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De haber extraído la esencia de una planta o de un vegetal a través de un alambique, y en ese alambique hay una corriente de vapor que
arrastra las moléculas volátiles y, bueno, os lo explicaré mejor cuando veamos la ficha de la destilación. Y lo que sale de este procedimiento es un aceite esencial. Por lo tanto, todo lo que no haya pasado por un alambique no es un aceite esencial, ¿vale? Luego, la confusión también que tenemos con la palabra aceite esencial es la palabra aceite, porque pensamos, o podemos pensar, y es normal y es totalmente legítimo, que podamos creer cuando no sabemos que estamos hablando de algo que es una grasa. Por lo tanto, a veces podemos confundir un aceite esencial con por ejemplo, los ácidos grasos esenciales, ¿no? Los famosos AGE, o confundirlos sencillamente con un aceite vegetal. ¿Por qué? Pues porque un aceite esencial también es vegetal. Pero la diferencia fundamental entre un aceite esencial y un aceite vegetal está clarísimamente en el tipo de producto, o sea, el tipo de composición a nivel químico, ¿no? Un aceite esencial no tiene nada, absolutamente cero cuerpo graso. Lo tiene si se lo añadimos, pero como resultado de la destilación jamás encontraremos dentro del aceite esencial grasa, por el simple motivo de que la grasa no puede ser arrastrada por el vapor. Entonces sí que a veces hay como ceras, sustancias que pueden parecer así un poco como grasa, pero que no lo son. Y en cualquier caso, de todas formas, si hubiera restos, ¿no? Es que es imposible que el vapor pueda arrastrar esto, porque son moléculas demasiado pesadas para el vapor. Entonces, esto queda o en el hidrolato o no está. Sencillamente no se puede arrastrar, ¿de acuerdo? Entonces, un aceite vegetal, de hecho aquí tenéis también un link que os he puesto, lectura recomendada, diferencia de un aceite esencial y un aceite vegetal, que es un artículo que escribí en el blog. Es realmente que un aceite vegetal está compuesto por ácidos grasos y un aceite esencial está compuesto por moléculas que tienen totalmente otras características. La mayor característica de un aceite esencial es que está compuesto por moléculas muy volátiles y aromáticas. Si abrimos un frasco de aceite esencial y abrimos un frasco de aceite vegetal y olemos, es que no hay posible confusión. Un aceite vegetal tiene un olor, puede tener un olor, pero es algo muy discreto y es un olor particular, ¿no? Pero que no tiene ninguna intensidad. Puede haber excepciones, pero normalmente un aceite como, por ejemplo, el calófilo, el aceite vegetal de calófilo, que tiene mucho aroma, ¿no? O el de comino negro, porque el comino negro justamente tiene una pequeña cantidad de aceite esencial dentro, por naturaleza, ¿no? Pero la diferencia es brutal. O sea, cuando abro un frasco de aceite esencial y lo huelo, tengo una intensidad olfativa. Y si pongo, por ejemplo, el frasco a 20 centímetros de mi nariz, yo ya estoy oliendo el aceite esencial. En cambio, si pongo a 20 centímetros el frasco de aceite vegetal, por ejemplo, de sésamo, no voy a oler nada. Entonces, características específicas de un aceite esencial es que tiene un aroma, siempre tiene un aroma muy intenso. Bueno, ¿qué más podemos decir de un aceite esencial? Bueno, pues que ya lo he comentado antes, que está compuesto, es un producto muy complejo, muy complejo y muy concentrado. Pensar que para fabricar los aceites esenciales se necesitan a veces hasta toneladas de planta. Entonces, es un concentrado de la planta. Podemos imaginar, ¿no? Una botella de 1 litro, por ejemplo, de lavanda, una botella de 1 litro, es como si tuviéramos en esa botella 150 kilos de planta ahí concentrada en lo que es su esencia, ¿no? Entonces, esas son otras de las características, ¿no? de las esencias, que es un producto extremadamente complejo y concentrado. Entonces, un aceite esencial está compuesto por una gran riqueza de moléculas, a veces centenares, y tendemos sobre todo en la escuela francesa, a asociar la presencia de estas moléculas, sobre todo las que son
están presentes en más cantidad con sus propiedades terapéuticas. Es lo que llamamos la relación entre la estructura del aceite esencial, la estructura química y su actividad. Pues porque tiene la lavanda un porcentaje importante de acetato de linalilo, por eso es un aceite esencial que tiene propiedades calmantes, sedantes y relajantes, ¿vale? Pero esto es válido, es interesante hasta cierto punto, pero no nos podemos quedar solo con eso, con que un aceite esencial está compuesto en un 50% por alcoholes y en un 20% por sesquiterpenos, y esto lo hablaremos en el tema de la química, y decir, pues por eso tiene estas propiedades. ¿Por qué? Pues porque en realidad estas moléculas son mucho más que, o sea, el resultado, el aceite esencial es mucho más que la suma, ¿no?, de todas estas moléculas. Hablamos realmente, podemos hablar de una quinta esencia, ¿no?, que es más, o sea, el resultado es mucho más que la suma de las partes, ¿no? Esto es un poco como cuando cocinamos, ¿no?, o hacemos un pastel. Cuando hacemos un pastel, el resultado, ¿no?, que de haber juntado huevos con harina, con azúcar, con levadura, con leche, el resultado es mucho más que la suma de todo esto, ¿no? Se ha creado algo. Pues con el aceite esencial es un poco lo mismo, ¿no? O la esencia en este caso también, ¿eh? Es un todo, y es un todo que siempre está ahí con una armonía y un equilibrio cuando está hecho como se debe, evidentemente, que ese todo, que a veces llamamos totum, el totum, os lo escribo, también tiene propiedades, el todo. A veces no podemos explicarlo todo por la composición química. Hay propiedades que sabemos que se dan y no las podemos explicar a través de la química. Vale, por eso es tan caro el aceite esencial de rosa damascena, claro, porque para hacer 1 litro de rosa damascena hace falta alrededor de 4 toneladas de pétalos. Entonces, eso es una de las razones por las cuales es muy caro, efectivamente. Bien, seguimos. Aquí estamos viendo un poco generalidades, ¿no?, para situarnos. Otra cosa que es muy típica de la escuela francesa es presentar el aceite esencial según esta visión que lo llaman así, la aromaterapia, el ternario aromático, es así como lo llamó Pierre Franchomme, que fue uno de los primeros, digamos, investigadores en relación con la aromaterapia moderna, Pierre Franchomme, que sigue en vida, es un señor ya mayor, bueno, tiene 70 y pico de años, pero bueno, sigue activo. Y bueno, él está muy relacionado con los inicios de la aromaterapia según la escuela francesa y sobre todo conocido por haber escrito uno de los primeros libros científicos de aromaterapia, que lo tenéis en la bibliografía, que no es un libro que os recomiendo comprar porque, bueno, puede ser interesante a modo de testigo de una época, ¿no?, pero está muy, muy obsoleto en realidad. Bueno, es interesante, pero no es un libro que yo recomiendo. Antes de compraros esto, que además está solamente en francés, hay otros libros que os aportarán mucho más que este, ¿no? La aromaterapia, exactamente, y lo escribió con otro personaje también bastante conocido en Francia, que es el doctor Daniel Pennoel, que también os lo escribo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una forma, es bastante interesante presentarlo así, también para hacer comparaciones, ¿no? Él habló del ternario aromático, que nos dice que un aceite esencial es a la vez información, energía y materia, ¿no? O materia, información, energía, el orden da igual, como lo presentemos, ¿no? Y ¿qué nos quieren decir con esto, ¿no? ¿Qué nos quisieron decir aquí tanto el Pierre Franchomme como el doctor Daniel Pennoel, ¿no? Pues que en realidad, si comparamos justamente los aceites esenciales con otros productos, siempre vamos a tener algo más. ¿A qué nos referimos aquí cuando hablamos de materia? Pues nos referimos a lo que he mencionado antes, es decir, podemos
cuantificar y saber, ¿no? A través de analíticas de qué está compuesto un aceite esencial muy concretamente. Y bueno, son una serie de átomos ahí presentes, ¿no? O sea, que realmente hay una parte de materia que tiene una forma líquida. Y todos bueno, este conjunto se puede definir en muchos casos cuáles son sus propiedades. Podemos hablar de principios activos, como hablaríamos de principios activos de la medicina alopática o también en la fitoterapia. Recordemos de paso que la aromaterapia es digamos, una parte de la fitoterapia, pero que no es muy estudiada dentro de la fitoterapia, pero es fitoterapia. Entonces, la materia, aquí hablamos de materia porque hay esa parte, ¿no? Evidentemente de materia del aceite esencial. Luego hablamos de información, o podríamos incluso antes hablar de energía, a lo mejor tendría más sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de energía, está relacionado con justamente el hecho de que los aceites esenciales están constituidos por moléculas, que dentro de estas moléculas hay unos átomos, y que aquí hay una actividad eléctrica cuantificable, ¿no? Esto lo hizo realmente, también hizo todo un trabajo de investigación Pierre Franchomme para poder justamente demostrar esta actividad eléctrica de las moléculas presentes en los aceites esenciales. Entonces, bueno, ahí también esto va, ya es una temporadita que algunos están como cuestionando un poco también este trabajo de Pierre Franchomme, porque, bueno, a lo mejor hoy día no tiene tanto sentido como lo pudo tener en su momento, ¿no? Pero, bueno, lo que nos dicen y lo que ellos, sus trabajos de investigaciones, como conclusiones que pudieron sacar de estos trabajos fue que se puede determinar la carga eléctrica de las moléculas presentes en los aceites esenciales y que en función de la carga dominante, es decir, positiva o negativa, hay unos efectos concretos cuando los utilizamos. Es decir, cuando tienen una carga positiva o predominante positiva, estos aceites esenciales tienden a activar, ¿no? A estimular, un efecto más bien tonificante, estimulante, ¿no? A nivel del organismo. Y cuando son unas cargas predominantes negativas, estamos hablando aquí de electrones, de electricidad, ¿no? Realmente. El efecto sobre el cuerpo, o sea, sobre el organismo, es más bien un efecto calmante, relajante, sedante. Esto es lo que, bueno, ellos pudieron destacar de estos estudios, ¿no? También parece ser que estas cargas eléctricas también tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, bueno, eso es lo que destacaron, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un trabajo interesante y lo que pasa es que, bueno, se ha podido comprobar a lo largo del tiempo y sobre todo a través de la práctica y de las experiencias, ¿no? De los terapeutas y de los usuarios, que no es tan sencillo. No es tan sencillo, es mucho más sutil. El poder, ¿no? Realmente ver clarísimamente estos efectos positivos o negativos que no tienen nada que ver con algo bueno o algo malo, el efecto positivo o negativo. Estamos hablando de la carga eléctrica. Es mucho más complejo en realidad que eso. Y luego finalmente estamos hablando de información y esto es muy interesante porque es realmente ahí un campo de exploración infinito, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de todo lo que puede transmitir un aceite esencial como, digamos, mensajero de la planta, del alma de la planta, o sea, se podría llamar de muchas maneras, ¿no? Esto, por ejemplo, Christian Escrivá, que es un gran experto, fitoterapeuta y gran experto, gran conocedor de los aceites esenciales, escrito bien,
habla de la organización general de la planta, habla de el espíritu de la planta, el alma de la planta, su genio. O sea, podríamos hablar de varios, o sea, podríamos utilizar varios términos, ¿no? Pero realmente lo que viene a decir es la entidad, ¿no? También podríamos hablar de la entidad de lo que es la planta, ¿no? Entonces, a través de su aceite esencial podemos tener ese tipo de información más general de la planta, sobre todo en cuanto a lo que nos puede ayudar terapéuticamente hablando, ¿no? Entonces, esto es muy interesante y, de hecho, tenemos oportunidad de trabajar este aspecto y de comprobar cómo funciona. De hecho, os animo a apuntaros a los encuentros mensuales de olfacción que empecé a lanzar hace 2 meses, que son Olfateamos Juntos, que son gratuitos, para que justamente desarrollemos esta capacidad, ¿no?, de conectar con la planta a través de su aceite esencial. Y eso es la práctica que nos lleva a captar toda esta información, ¿no? Si hacemos una olfacción atenta, precisa y que le dedicamos un poco de tiempo, vamos viendo cómo a través del olfato y a través del aroma de la planta, de su aceite esencial, vamos recibiendo información porque nuestro cuerpo también está conectando ahí con eso, ¿no? Entonces, veo Manuela que dice, merece la pena, os lo aseguro. Sí, es una práctica muy, muy rica, muy enriquecedora, ¿eh? Entonces, os animo a que os vayáis apuntando porque podréis justamente entender perfectamente de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de información. Para hacerlo, por ejemplo, muy sencillo, podemos poner un ejemplo de aceite esencial que es muy común de hablar de esto, es el laurel, ¿no? Aunque es bastante más complejo que esto, pero bueno, el laurel se ha determinado, se ha captado que este aceite esencial nos conecta, ¿no?, con como un arquetipo, ¿no?, que es el arquetipo del héroe, ¿no?, del vencedor. A ver, aquí habría que matizar mucho, sobre todo yo después de hacer el monográfico del laurel, yo matizaría mucho, ¿no? Pero para poner un ejemplo sencillo, ¿no?, es cómo podemos a través de la olfacción determinar a grandes líneas lo que trabaja la planta, ¿no? Lo que representa y lo que manifiesta a través de su aceite esencial. Entonces, esto cuando hacemos olfacciones grupales, justamente es muy interesante hacerlas porque ahí nos damos cuenta de que o estamos todos locos o realmente estamos muy bien preparados para entender, más que entender, perdón, para relacionarnos con el mundo vegetal y captar información de lo que ellos, este mundo tiene para ofrecer, ¿no? Entonces, es realmente muy, muy interesante hacer esto. Entonces, aquí, bueno, es todo un campo que se podría hablar horas de esto, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hablo en la frase resumida, ¿no?, de cómo efectivamente los aceites esenciales nos pueden influir simplemente oliendo. ¿Cómo es posible que un aceite esencial pueda provocar un cambio en el estado de ánimo o que podamos recibir tanta información, ¿no?, y captar, ¿no? Y esto que evidentemente que se va afinando con la práctica, por supuesto. ¿Os ha quedado más o menos claro esta ficha? Porque sé que a veces son matices que pueden costar un poquito más de entender, ¿no? Aquí también es una ficha que puede también ser un buen momento porque a veces me preguntan, ¿no?, ¿qué diferencia hay entre, por ejemplo, una esencia floral, ¿no?, las flores de Bach? ¿Qué diferencia hay entre una flor de Bach y un aceite esencial? Bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Estamos trabajando con mundo, con reino vegetal, pero es muy diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una esencia floral no podemos hablar de materia. Tampoco podemos hablar de energía desde este punto de vista, desde el punto de vista eléctrico.
Sí que podemos hablar de información, por supuesto. Es sobre todo eso. La esencia floral es sobre todo, es como la homeopatía. No hay principio activo, porque si llevamos a analizar una esencia floral, ¿no? Como lo haríamos con un aceite esencial, el resultado que nos darían de lo que se ha encontrado en el líquido es alcohol y agua. Y en la homeopatía, si son bolitas, pues sería azúcar. No hay rastro a nivel de materia de un principio activo, ni en una esencia floral, ni en un remedio homeopático de tipo bolita, ¿eh? En cambio, en un aceite esencial, si analizamos, aparte de que hay información, aparte de que hay una energía de tipo eléctrica, también hay materia, porque hay moléculas y las podemos identificar a través de una analítica. Ahí está la diferencia. Luego, aquí no vamos a entrar en temas, en discursos de si algo es mejor que otro, no. Yo creo que todo se complementa y podemos perfectamente estar usando para un propósito esencias florales o homeopatía y para otro propósito aceites esenciales, por supuesto. Bueno, seguimos con algunas generalidades, cosas interesantes aquí de esta ficha que me gustaría destacar aquí, ¿no? Una cosa muy importante, que a veces pueden parecer así también un poco locas, ¿no? Pero que son muy importantes para mí de destacar, ¿no? Una cosa que es importante para mí es el tema de, sobre todo a nivel de el poder antiinfeccioso de los aceites esenciales. Para mí es digamos, una de las partes más interesantes de la aromaterapia, sobre todo a día de hoy, ¿no? Cuando tenemos tantos problemas con los antibióticos y todas estas resistencias, ¿no? de las bacterias a los antibióticos. Entonces, el gran problema con los antibióticos hoy día es, por una parte, la problemática de la resistencia de las bacterias y otra parte también el problema de el daño, los efectos colaterales de la toma de antibióticos por también tantos abusos, ¿no? en antibioterapia. Entonces, sabemos hoy que, bueno, hace tiempo que lo sabemos, ¿no? que un antibiótico pues causa mucho daño a la flora intestinal, es decir, al microbiota, que es así como se tiene que decir hoy día, ¿no? El microbiota, que es las bacterias que viven dentro de nuestro intestino. Los aceites esenciales que tienen poder antibacteriano, que son como, entre comillas, antibióticos, no causan este daño en la flora intestinal. Es lo que llamamos el concepto de eubióticos. Si bien antibióticos quiere decir contra la vida, eubiótico quiere decir a favor de la vida. Entonces, aquí es un poco mágico, estas moléculas son como inteligentes, ¿no? Y cuando están en contacto con bacterias, realmente son selectivas. Y esto se ha demostrado, no os estoy diciendo aquí ninguna volada, esto está demostrado a través de estudios científicos que los aceites esenciales, bueno, algunos de los que se han estudiado, pues actúan de forma selectiva. Entonces, eliminan las bacterias que tienen que eliminar y respetan las que son favorables. Entonces, tampoco es tan loco pensar esto, porque tenemos que volver, para entenderlo, tenemos que volver al origen de esas moléculas, de dónde proceden, ¿no? Proceden de las plantas que las han fabricado justamente para un propósito muy concreto. Y por supuesto, en el reino vegetal también se enfrentan a lo mismo, es decir, a bacterias patógenas para ellas, que las pueden matar, pero también los vegetales conviven con bacterias que les son favorables, al igual que nosotros. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo más bacterias que células. Entonces, una cosa muy importante en relación con los aceites esenciales, para mí es vital saber esto y tenerlo muy claro. Ahora seguiré con mi idea, pero es muy importante que nos quede muy claro esto, ¿no? Que vale 100 veces más tomarse un aceite esencial o sea, con efecto antibiótico, entre comillas, o sea, vamos a decir, porque no me gusta la palabra, con un efecto antibacteriano,
o bactericida antes que tomarse un antibiótico, a no ser que evidentemente estemos hablando de una situación extrema de vida o de muerte, una septicemia o algo muy grave, ¿no? Pero, por ejemplo, esto tan común, tan frecuente de antibioterapia preventiva, me van a sacar una muela o varias muelas porque tengo que ponerme implantes, ¿no? Y ala, antibióticos, antibióticos. Bueno, pues os puedo asegurar que es absolutamente innecesario pasar por ese proceso porque que nos va además debilitar mucho a nivel del intestino y a nivel del sistema, la repercusión que esto tiene sobre el sistema inmunitario, ¿no? Entonces es muy importante saberlo. En la mayoría de casos de nuestra salud, de los problemas que podemos encontrar, los problemas habituales, ¿no? de infecciones, vamos a poder resolverlos tranquilamente con algunos aceites esenciales con propiedades antibióticas, ¿no? El cuerpo no puede crear resistencia a los aceites esenciales, no. Bueno, de hecho, aquí se trata de bacterias. Las bacterias no pueden crear resistencia por una sencilla razón. Las bacterias tienen una cierta inteligencia, ¿vale? Entonces, cuando crean una resistencia a un antibiótico es porque están creando una defensa frente a una molécula a la cual han estado repetidamente expuestos. Es como una especie de sistema inmunitario, ¿no? Que tiene la bacteria. Todos los seres vivos tenemos una especie de sistema de defensa, ¿no? Entonces, las bacterias, si están expuestas constantemente a algo que les puede causar daño, como puede ser una molécula con poder antibacteriano o bactericida, pues ella puede tener la capacidad de crear una resistencia porque ha estado expuesta repetidamente a ese componente, ¿no? ¿Qué ocurre con los aceites esenciales o con las esencias? Es que no es un principio activo al cual deberían ser capaces de crear una resistencia, sino es muchas moléculas, es decir, muchos principios activos. Entonces, es como hacer una guerra de 1 a 1, es decir, si tú te peleas con una persona, tienes 50% de probabilidades de ganar, ¿no? O tú o la otra, ¿no? Pero si tú estás solo y te ponen delante 50 personas, o sea, 50 atacantes o 50 moléculas antibacterianas, lo tienes muy difícil para crear una resistencia. Puedes crear una, pero 50 es muy difícil. Entonces, por eso que no se conocen resistencias a los aceites esenciales. Manuela, la pregunta, no me he olvidado de ti, al agua floral, ¿qué es? Lo vamos a ver más adelante. Es un hidrolato, el hidrolato es parte también del resultado de la destilación, lo vamos a ver. Bueno, los aceites esenciales tampoco crean dependencias, bueno, no crean dependencias químicas, sí que crean adicción, en el sentido de, lo digo de broma, en el sentido de que cuando empezamos a utilizar aceites esenciales, y los que estáis aquí, que ya habéis usado y ya usáis, sois usuarios de aceites esenciales, estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Que cuando empezamos a utilizar los aceites esenciales para cuidar nuestra salud, es como que, veo que Fran está de acuerdo conmigo, es como que no podemos casi vivir sin ellos, ¿no? Es como que si por lo que sea te has quedado que, uy, no llevo conmigo un aceite esencial, casi que estás ahí como los fumadores que, ostras, me he dejado el cigarro, ¿no? Bueno, ese es el tipo de dependencia, entre comillas, que podemos descubrir con los aceites esenciales, pero desde luego no hay dependencia química. Bueno, lo de los efectos secundarios, ahí se podría discutir este punto, pero en realidad, si yo aquí pienso más en efectos secundarios de tipo medicina alopática, prácticamente todos los medicamentos que hay en el mercado, hay muy pocos que no tienen efectos secundarios y contraindicaciones. En cambio, los aceites esenciales, siempre que los usemos
como debemos usarlos, no tienen efectos secundarios, como se entiende el efecto secundario de los medicamentos. Aquí estemos, creo que quede muy claro, porque, por ejemplo, un efecto secundario de un aceite esencial mal utilizado sería, por ejemplo, la bergamota, usar bergamota en la piel y ponerse al sol. Efecto secundario, quemadura, ¿vale? Porque es fotosensible. Entonces, pero eso es por mal uso. ¿Por qué? Porque si yo uso correctamente la bergamota y me la pongo, porque me la puedo poner, puede estar en un preparado, pero no me expongo al sol, no voy a tener efectos secundarios. O sea, el efecto secundario es por mal uso, ¿vale? Entonces, es muy importante. Vuelvo atrás porque hay pregunta. Y así como las bacterias generan resistencia a los antibióticos, ¿puede pasar eso con los aceites esenciales? Fabiola, esto lo he explicado. A lo mejor acabas de llegar, no sé, pero lo he explicado, lo de por qué los aceites esenciales no hay resistencia a los aceites esenciales. Lo acabo de explicar hace nada. No sé si es que acabas de incorporarte, a lo mejor. O sea, si escuchas, vuelves a escuchar el vídeo, escucharás la respuesta. Y Manuela, si se toman en exceso, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿A qué te refieres si se toman en exceso? Es decir, si hay una sobredosis por error o está... Sí, vale, ok. Bueno, en este caso, lo que es importante, claro, va a depender mucho de qué aceite esencial se ha ingerido de forma accidental y en qué cantidades, pero el primer gesto que hacer antes de ir al hospital, por supuesto, es tomar una gran cantidad de aceite vegetal. Coger aceite de oliva y sin dudar un solo segundo se pueden tomar 3, 4 cucharadas o más, depende de la cantidad que se haya ingerido, para diluir, para que justamente el efecto quede ralentizado y acudir, evidentemente, si es un aceite esencial tóxico, acudir a un hospital para que se haga lo necesario, ¿no? Norma, dan señales si es el correcto y en qué tiempo. No sé a qué te refieres aquí, Norma, no sé qué quieres decir con esto. De si dan señales si es el correcto y en qué tiempo. Si me lo puedes aclarar porque no entiendo muy bien qué quieres decir. Vale, también hay cosas interesantes como que los aceites esenciales y las moléculas que los componen, bueno, en general eso es el todo, ¿eh? Es más un tema de globalidad, del totum, ¿no? Tienen afinidades con ciertos sistemas de nuestro organismo, ¿no? Esto lo podemos ver también muy claramente cuando olemos. Podemos oler, por ejemplo, si olemos según qué aceites esenciales, queda claro, evidentemente, que trabaja el sistema respiratorio. Si hueles un aceite esencial de tipo eucalipto, rabinsara, laurel, mirto, o sea, podemos detectar realmente dónde trabajan, ¿no? Pero también hay otros porque el pulmón es muy fácil de detectar que trabaja pulmón, ¿no? Pero hay otros órganos que a lo mejor no son tan fáciles, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos notar cuando un aceite esencial trabaja sistema digestivo o sistema nervioso, simplemente oliéndolo. Vale, ok. Por ejemplo, en homeopatía a veces se agravan los síntomas, me dices, Norma. Vale, te refieres a lo que a veces se habla a veces de la famosa crisis terapéutica, ¿no? No necesariamente nos vamos a encontrar con esto, ¿eh? No necesariamente. Va a depender mucho de lo que estés trabajando. Evidentemente, a nivel de señales, si es correcto y en qué tiempo, no. Lo que hacemos aquí, claro, piensa que es más un trabajo más como medicina alopática, ¿no? Marcamos pues posologías y tiempo de usar, ¿no? En realidad, cuando puede haber situaciones de agravación que no es muy frecuente, pero puede ser una reacción más a través de la piel. Yo he escuchado
Isabel, no entiendes muy bien la pregunta ni a qué nos referimos, ¿vale? Es decir, a veces cuando tomas un tratamiento, sobre todo tratamientos que son más sutiles, ¿vale? Ella, por ejemplo, comentaba la homeopatía, ¿no? A veces hay como una reacción del cuerpo que es como una reacción de empeoramiento del estado, ¿no? Eso se llama una crisis curativa. Y eso no es malo en sí, es que justamente el organismo está como respondiendo, ¿vale? Entonces, Norma me preguntaba si esto también pasa con los aceites esenciales. Pues ahora no sé si te ha quedado claro ahora la pregunta, ¿vale? Entonces, la respuesta es no necesariamente, o sea, puede depender mucho de qué estamos tratando, de la persona, de su estado, o sea, puede depender de muchas cosas, ¿vale? Yo por mi experiencia de tanto como evidentemente de usuaria, de asesora, casi pocas veces me he encontrado con una crisis curativa con los aceites esenciales. He tenido a veces, como iba a comentar, a nivel de piel, sí que he tenido a veces, por ejemplo, un acné que empeora, o sea, empezamos un tratamiento para acné y parece que aparecen más granos, ¿no? Sí, esto puede pasar, ¿no? Entonces, normalmente es una reacción de unos días, no suele ser, y si realmente va realmente a mucho peor, claro, ahí habría que hacer un reajuste, no tanto porque sea malo, sino porque se vive muy mal. Evidentemente, aquí no queremos empeorar a nadie, lo que queremos es que la persona se sienta mejor. Entonces, ahí es ir trabajando más, a lo mejor más suavemente, ¿no? Pero yo no, donde podemos tener también, pero ahí no es tanto una crisis curativa, más que una reacción a veces por la potencia de los aceites esenciales. Por ejemplo, cuando trabajamos el hígado, hay que tener mucho cuidado, esto lo veremos cuando trabajemos el digestivo, con los aceites esenciales, pero eso depende mucho de la persona también. Pero, por ejemplo, si de repente una persona que no ha usado nunca aceites esenciales, no ha trabajado nunca con su hígado, no ha comido muy mal, una persona que ha sido muy medicada, pues al iniciar, por ejemplo, un protocolo de limpieza hepática, hay que tener mucho cuidado. Esto también sería aplicable en fitoterapia, ¿eh? O sea, hay que ir de forma muy suavecita, porque claro, si le metemos ahí, según qué aceites esenciales que son muy potentes, claro, una reacción del organismo como violenta, ¿no? Y eso tampoco se trata de eso, ¿no? Entonces, Isabel dice, o sea, que por ejemplo tengas un catarro, tomas aceite esencial de tomillo y cada vez te encuentras peor. Eso es, no, al contrario, para nada, Isabel. No, 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 no. No, 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 no. No. Definitivamente no. No es eso que queremos decir. Las crisis curativas se dan más en patologías más bien de tipo o enfermedades crónicas, o son reacciones, efectivamente. No, a ver, por experiencia de nuevo, por ejemplo, con el ejemplo que pones, Isabel, con un catarro, al contrario, o sea, un catarro, empiezas a tomar aceites esenciales o a usar aceites esenciales y muy, muy rápidamente te encuentras mejor, pero mucho mejor. Entonces, no os quedéis con esto de las crisis curativas porque ya os digo, mi experiencia en aromaterapia de los años que llevo más de 10, yo he visto muy pocas, muy, muy pocas. Eulalia, has tenido intolerancia al aceite esencial del árbol del té aplicado en piel y mucosas. Vale, aquí habría que verificar también mucho. Bueno, has supuesto que eres tú la que tiene el problema, no necesariamente. A ver, aquí habría que investigar la calidad del aceite esencial de árbol del té. El árbol del té es un aceite esencial un poco problemático en relación con la calidad porque es uno de los más vendidos en el mundo y hay calidades para llorar y desesperarse, ¿vale?
Entonces, es uno de los aceites esenciales que se oxida más fácilmente. Un aceite esencial oxidado puede provocar reacciones en la piel. Casamón de Conatur, pues no hace falta que me digas mucho más. Yo te diría que pruebes un árbol del té de otra calidad. Y es muy probable que no tengas la misma reacción. El árbol del té en realidad es un aceite esencial muy poco problemático en relación con intolerancias con la piel, incluso mucosas. Claro, mucosas habría que diluirlo, ¿vale? Pero aplicado en la piel directamente, un aceite de árbol del té de calidad es muy poco probable que provoque problemas. Vale, vamos a seguir. Pero sí que es cierto, alguna vez me lo he puesto en la cara sin diluir y me hizo como quemazón. Claro, pensar también que la cara, por ejemplo, luego también depende de la sensibilidad de la piel de cada uno, ¿no? La cara, sobre todo la piel de la cara es muy finita, entonces sí que en la cara puede en algunas pieles ser esa sensación de quemazón, ¿no? ¿Se oxida? ¿Cuánto dura? A ver, sí, se oxida fácilmente, es una aceite esencial que se oxida fácilmente si está expuesto a temperaturas, digamos, un poco demasiado elevadas, ¿no? Idealmente, en realidad, un árbol del té sería casi mejor guardarlo en la nevera. ¿Cuánto dura? O sea, oficialmente un aceite esencial de cara a la ley tiene una caducidad, esto lo vamos a ver también, de 5 años. Una esencia son 3 años, un aceite esencial son 5 años. Pero depende de las condiciones de conservación. Es decir, si, por ejemplo, vivo en un lugar donde en verano hace mucho calor y hay una variación de temperatura importante entre invierno y verano, es probable que el aceite de árbol del té no tenga, o sea, tenga problemas de oxidación, ¿vale? O sea, y se oxidan también cuanto más se vacía el frasco, más el riesgo de oxidación se eleva. ¿Por qué? Pues porque hay aire dentro del frasco. ¿Cómo sabes que se ha oxidado? Pues generalmente es porque hay una reacción en la piel cuando te lo aplicas. Pero olfativamente hablando es más difícil detectar que está oxidado. Luego a veces también los aceites esenciales oxidados, cuando los aplicamos en la piel, aunque no hagan una reacción, pueden dejar un olor distinto de lo habitual. Isabel, yo solo pensaba que se podían oxidar los aceites vegetales. No, también se pueden oxidar los aceites esenciales. Hay aceites esenciales que son antioxidantes, que contienen un elevado poder, o sea, que son de un elevado poder antioxidante. Por ejemplo, el clavo de olor. El clavo de olor o el romero. El romero son súper antioxidantes. O sea, no todos los aceites. De hecho, más bien hay una categoría de aceite esencial que son más, digamos, fácilmente, que se oxidan más fácilmente, ¿no? Como el árbol del té. Son los que contienen una gran cantidad de una clase, una familia bioquímica que son los monoterpenos. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando hablemos de la conservación. Lo veremos. Bien, seguimos. Bueno, el tema histórico, no voy a dedicar tiempo a la historia porque eso no es tan importante, ¿no? Simplemente decir que, bueno, la aromaterapia, o sea, el uso de plantas aromáticas, como decía antes, no es algo reciente, ¿no? La aromaterapia no es una nueva terapia de los tiempos modernos, sino que el ser humano siempre ha interactuado con plantas y más aún con plantas aromáticas, ¿no? Entonces, esto hay bastante, hay aquí un poco de información sobre la historia también en el documento que os mandé, el documento de texto, si os interesa hay más, un poquito más de historia, pero bueno, son temas anecdóticos, ¿no? Chicos, si
si habláis o francés o inglés, sí que os invito a escuchar el vídeo muy bonito de la historia de René Maurice Gattefossé, que es este químico francés que, bueno, es como considerado como el padre de la aromaterapia moderna, que es el que tuvo este accidente de laboratorio que se quemó y se curó con lavanda. Y bueno, en ese vídeo, que estaba en francés o en inglés, se cuenta su vida y él ha dedicado gran parte de su vida, era un gran enamorado de la aromaterapia. De hecho, él es el creador de la palabra aromaterapia, la creó para dar título a uno de sus libros y inventó la palabra. Es un neologismo, aromaterapia del año 1937. Luego, bueno, también hay otros personajes así que están relacionados con la historia de la aromaterapia, como Jean Valnet, que antes lo he comentado también, que era un médico francés que ha trabajado muchísimo con los aceites esenciales. Y bueno, justamente él, este médico, dio a conocer bastante el aromatograma. El aromatograma es, ahora diré lo del vídeo, Manuela. Entonces, el aromatograma, si conocéis el antibiograma, el aromatograma es la versión con los aceites esenciales, pretende, digamos, averiguar lo mismo que un antibiograma, es decir, frente a una infección por una bacteria, por ejemplo, buscamos cuál es el mejor remedio. O sea, en el caso de la antibioterapia y del antibiograma, buscamos la mejor molécula para esa bacteria. Y aquí, en el caso del aromatograma, buscamos el aceite esencial más eficaz. Entonces, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, es un Escherichia coli, que es una de las bacterias que causan, por ejemplo, las infecciones de orina. Y aquí hay aceite esencial de orégano, lavanda y un producto que es Lobor, que ahora mismo no sé bien de qué se trata, pero bueno, aquí vemos que alrededor de la pastillita blanca, que está impregnada o de lavanda o de orégano o de Lobor, vemos unos círculos más claritos, y eso significa que la actividad, en este caso antibacteriana, es muy grande. Es decir, aquí frente a esta bacteria, o sería muy interesante usar orégano o sería muy interesante usar lavanda, pero desde luego este producto, el Lobor, que no sé qué es ahora mismo, la actividad es muy débil. Entonces, el tema del aromatograma, ¿por qué os lo enseño? Pues porque, primero, que sepáis que se pueden hacer aromatogramas, bueno, no nosotros, pero a nivel de laboratorios, pero que es una forma de demostrar la actividad antibacteriana en aceite esencial. Es decir, para los escépticos, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando lo enseñaban a los farmacéuticos, ya les cambiaba la cara, ¿no? Porque, claro, esto saben perfectamente qué es un antibiograma, qué es una caja de Petri y cómo funciona esto. Entonces, es una prueba científica muy convincente. Bien. Bueno, eso también es un poco de historia que podéis leer tranquilamente. Lobor dice laurel. Según Wikipedia es el laurel. Bueno, pues gracias, no lo sabía. Pues en este caso vemos que el laurel no es muy eficaz frente al Escherichia coli. Cosa que me sorprende un poco, pero bueno, si es laurel, es laurel. Bien. Seguimos. Bueno, en lo que es digamos, el contenido del curso, pues vamos como dando pasos, ¿no? Entonces, bueno, una planta aromática ya lo he explicado qué es, ¿no? Antes, cuando he explicado qué es un aceite esencial, ¿no? En realidad, no todas las plantas segregan esencia, ¿eh? No todas las plantas tienen esta capacidad.
para que una planta segregue este tipo de componente, tiene que tener unos órganos destinados a tal propósito. Entonces, las plantas aromáticas, pues, entran en la categoría de un tipo de planta que tienen esta capacidad, esta función de fabricar algo que otras plantas no fabrican. Entonces, ¿cómo sabemos que una planta es aromática? La mayoría de veces, pues no todas, pero muchas de ellas, sabemos que son aromáticas porque cuando las tocamos, muy rápidamente dejan un aroma. A veces hay vegetales que son aromáticos que no necesariamente olemos porque, por ejemplo, las bolsas y los órganos desde donde segregan esta esencia están tan escondidos dentro de, por ejemplo, la madera o los tallos que no necesariamente se huele, pero en la mayoría de casos suele ser bolsas externas. También hay bolsas internas, pero muchas veces son bolsas externas. O puede pasar como, por ejemplo, con las agujas de los pinos, ¿no? A lo mejor la aguja del pino, si la coges tal cual y la hueles, no huele mucho, ¿no? Pero si rompes la hoja, entonces ya empieza a desprenderse el aroma, ¿no? Bueno, pues es eso. Una planta aromática tiene esa particularidad de tener unos órganos específicos que son capaces de segregar, de fabricar esencia. Entonces, bueno, en realidad las plantas aromáticas, como ya sabéis, se usan para diferentes propósitos, son evidentemente conocidas desde años para aplicaciones, o sea, para usos culinarios, que en realidad el uso culinario no era solo para mejorar el sabor, también tenía mucho que ver con esas propiedades justamente o digestivas o conservadoras, etcétera, ¿no? También en la industria, aunque no lo sepáis, pero se utilizan partes de las moléculas presentes en los aceites esenciales como conservantes. En perfumería cosmética, por supuesto, y evidentemente, como hemos visto, para fines medicinales, ¿no? Bien, a mí me gusta explicar, aunque no entremos en mucho detalle, pero yo lo encuentro fascinante y si os interesa todo este tema, os puedo recomendar algunos libros para leer. Antes de que se me olvide, el tema del vídeo de René Maurice Gattefossé está en el blog, pero a ver si lo encuentro aquí y os lo pongo. Vale, aquí, mira, en este link de aquí, que podéis copiar y pegar, este es el que está en inglés. Y aquí está en francés. Vale. El primero es en inglés, el segundo es en francés. Vale. Entonces, lo que os comentaba, ¿no? Es para mí importante que hagamos una pequeña mirada, ¿no? Aunque sea pequeña, el modo de fabricación, ¿no? De las esencias, ¿no? En realidad, bueno, la planta tiene un metabolismo principal que es el metabolismo para fabricar su propio alimento. O sea, ahí ya yo digo a las plantas, chapeau, olé, porque estas maravillas de la naturaleza son capaces de autogenerar su propio alimento. Es decir, no necesitan ni matar, ni destruir, nada. O sea, ellas son capaces de, a través de la luz solar, de los rayos de sol y de la fotosíntesis, de fabricar azúcares, que es su alimento. O sea, sencillo, autosuficiente. Bueno, de hecho, las plantas son lo que llamamos autótrofas. Es decir, por eso, porque son capaces de
generar su propio alimento gracias a el sol, ¿no? Bueno, seguramente que algunos de vosotros habréis escuchado de un hombre, que ahora no recuerdo su nombre, que se alimenta solo del sol. Mira al sol a horas concretas del día, sobre todo por la mañana y por la noche cuando amanece y cuando atardece, y no come. Y bueno, él va dando cursos por el mundo para que aprendamos la técnica, ¿no? Y yo pienso, mira, si realmente esto fuera posible, se nos ha acabado el problema del hambre en el mundo, ¿no? Bueno, pero él es como un caso aparte, un caso de estudio, pero bueno, debe ser como medio vegetal este hombre, ¿no? Pero en cualquier caso, las plantas realmente sí que lo hacen. Simplemente, pues ellas ahí, estando ahí donde están, captan la luz del sol a través de sus hojas y empiezan a poner en marcha la propia fábrica. O sea, el primer metabolismo de la planta es fabricar su propio alimento, es decir, sobre todo azúcares. Evidentemente también va a necesitar agua y va a necesitar nutrientes que toma del suelo, pero muy importante, por supuesto, la luz del sol. Y a partir de ahí, pues las plantas fabrican otros componentes que son metabolismo secundario y que incluso durante una temporada, a nivel de la biología, se consideraban como desechos, ¿no? Pensaban que del metabolismo primario se generaba un metabolismo secundario que eran simplemente los desechos del primero, ¿no? Y ahí, entre este metabolismo secundario, estaban las esencias, o están las esencias, hasta que descubrieron que realmente las esencias no son desecho, ningún desecho, realmente tienen un propósito, no se sabe exactamente el propósito, todos los propósitos del por qué lo hacen, pero en gran parte cada vez se sabe más, ¿no? Entonces, bueno, aquí puesto así como en destacado, subrayado, las esencias naturales son concentrados de energía solar, ¿no? Bueno, esto lo dice también el Pierre Franchomme, y porque justamente la planta necesita muchas horas de sol y aparte que ellas cuando fabrican las esencias también las estocan y las utilizan en momentos críticos cuando justamente no tienen horas de sol, o cuando pues eso, hace mal tiempo, ¿no? Es como una fuente de energía, fuente de energía solar concentrada, ¿no? En la esencia. Entonces, eso es muy interesante también porque podemos pensar que también para nosotros puede cumplir en cierta medida esta función, ¿no? Entonces, si os interesa esta temática, que sería muy extenso para desarrollar en el curso, ¿no? Pero os animo a investigar, seguro que habéis escuchado hablar, yo he hablado también de él en mi blog, de Stefano Di Mancuso, o Stefano Mancuso, que es un biólogo que es extraordinario su trabajo y ha escrito varios libros que os recomiendo. Hay varias entrevistas en internet, también hay entrevista de Eduard Punset con él en el programa Redes, que podéis escuchar, que es fascinante. Si lo encuentro, os lo pongo también. No sé si es este. No sé si es este, pero bueno, puede que sea ese. Pero si buscáis en el YouTube también lo encontraréis. Y bueno, hay un libro también bueno, hay varios libros de este hombre, de Stefano Mancuso, que son muy interesantes sobre justamente todo lo que son capaces de hacer las plantas. Habla, pues eso, ¿no? De la inteligencia de las plantas, de
en realidad también todos los sentidos que ellas tienen y que se parecen a los nuestros, ¿no? Aunque evidentemente para entenderlo hay que ver que ellas son diferentes, ¿no? Pero también habla de, pues eso, que las plantas tienen sentido del oído, escuchan, huelen, o sea, el tacto. Es maravilloso realmente el trabajo de este hombre, todo lo que ha estado demostrando, ¿no? A nivel de neurobiología también. También ha desarrollado mucho el tema de, a través de las raíces, cómo se comunican de unas a otras. Bueno, es realmente una fuente muy interesante para si queremos saber un poquito más del mundo vegetal sin complicarnos demasiado, ¿no? Pero es realmente muy, muy interesante. Entonces, bueno, la esencia es fruto de este metabolismo secundario y, como comentaba antes, pues aunque no sabemos, ¿no? Exactamente todas las funciones, ¿no? de las esencias, sí que, bueno, en gran parte sabemos que la función principal es una función de defensa, ¿no? Es como parte de su sistema de defensa, de su sistema, entre comillas, inmunitario, y también es un tema de como hormonas, ¿no? Les sirve para comunicarse con su entorno, o sea, sobre todo desde el punto de vista de que estas esencias son volátiles, ¿no? ¿Por qué son volátiles? Porque otras sustancias que ella fabrica no lo son. Entonces, si son volátiles, hay un propósito, está claro, ¿no? De que estas moléculas estén dando una información, estén transportando una información. Hola, ya, dices, desde la perspectiva de la antroposofía se da una importancia vital al papel de la luz en los vegetales, pero no sé mucho más. Sí, bueno, sí, está claro que la luz tiene muchísima importancia, por supuesto, y para nosotros también, claro. Bueno, como comentaba también antes, ¿no? Estas plantas tienen órganos secretores y tienen diferentes aspectos, estas estructuras, ¿no? Pueden ser pelitos, ¿no? Que incluso a veces se ven a simple vista, a ojo, o hay que coger una lupa y los vemos, ¿no? También podemos ver las bolsas, las células epidérmicas también las podemos ver en los pétalos, por ejemplo, de las flores. Las bolsas, por ejemplo, los cítricos, muy fácil. Miramos la cáscara de un limón, una naranja, la mandarina y vamos a ver las bolsitas. Luego, estas estructuras, estas bolsas pueden estar en diferentes partes de la planta. La podemos encontrar pues, en las flores, en los tallos, en los frutos, o sea, las semillas, las raíces, en la madera, en las hojas, por supuesto, en la corteza, en los rizomas también, por ejemplo, como pongo aquí el jengibre, el cúrcuma, el galanga también. Y bueno, pues aquí también tendrá evidentemente mucho sentido, o sea, o es importante, va a ser importante en un momento dado que sepamos que el fabricante indique en la etiqueta o en la caja la parte que se ha utilizado. ¿Eso por qué? Pues porque a veces, no es lo más frecuente, pero a veces podemos tener aceite esencial extraído de dos partes de la planta. Por ejemplo, tenemos aceite esencial de canela corteza y aceite esencial de canela hoja. O tenemos aceite esencial de clavo botón floral o aceite esencial de clavo hoja. Zanahoria de la planta cuando está empezando a hacer semillas o solo las semillas. Angélica, pues las semillas o la raíz. Entonces, en muchos casos, la composición entre que encontramos en la hoja, en la flor o en la raíz es diferente. Os pongo otro ejemplo, que lo tenemos aquí además, no sé si está aquí o más adelante. No, más adelante. El azahar, el naranjo amargo,
Del naranjo amargo extraemos la flor, o sea, la esencia de la flor y también de la hoja y también de la naranja. Y sin embargo, la composición de la esencia es diferente para los tres. Eso es importante que se quede indicado cuando tenemos estos casos, tiene que quedar indicado, ¿vale? Bueno, y para terminar, o casi, os propongo mirar estas imágenes que son macros de las estructuras secretoras en las plantas. Los colores no son naturales, son tintes para que se pueda ver, ¿no? Entonces aquí tenemos un pelo, evidentemente eso es una foto macro, geranio, del geranio, un pelo glandular de la hoja de geranio, de donde se extrae la esencia. Esto es un canal glandular en el tallo del pino. Aquí sería el canal. Luego tenemos, por ejemplo, las bolsitas, que esos que comentaba antes, las vemos, incluso cuando pelamos las naranjas, los limones, las mandarinas, pues vemos perfectamente cómo va saliendo, ¿no? Esa disparada la esencia, ¿no? Eso lo vemos también a simple mirada. Aquí tenemos varias estructuras, pues por ejemplo la primera es el orégano, aquí la vemos llena y vacía la bolsa. En la primera está bien llenita. Así como parece un cojín, un pequeño cojín. Luego la segunda es menta piperita y la tercera es la lavándula angustifolia. Y aquí tenemos las glándulas las bolsas de romero, la mejorana aquí y la albahaca. La albahaca aquí da igual un poco cuál de ellas, pero bueno, es para que veáis un poco la variedad y la riqueza, ¿no?, de las diferentes estructuras secretoras de las plantas aromáticas. Pues yo propongo que lo dejemos aquí por hoy. Entonces, aquí, bueno, en esta ficha veis lo que os he explicado antes, ¿no? Justamente de una misma planta puede dar diferentes esencias. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más que queréis hacer ahora o no, o si ya, bueno, ya son las 9. Y lo dejamos aquí por hoy, si os va bien. ¿Sí? Vale, ok, perfecto. Bueno, entonces, en un par de días, como mucho, estará el vídeo. Os recuerdo que podéis, o sea, cuando esté el vídeo disponible, os llegará un link directo para acceder a él. Pero os recuerdo que podéis acceder a la plataforma a través de la página iniciando sesión, a través de acceso y con el mail y el password, y ahí tenéis acceso entrando en el curso a los vídeos, que los podéis ver desde la plataforma todas las veces que queráis. Y nada, pues os seguimos en contacto. Mientras no todo el mundo no me haya dado el ok o el no ok para el WhatsApp, no lo crearé porque no todo el mundo aún me ha contestado. Pero bueno, tan pronto tenga el ok de todo el mundo, pues creamos el WhatsApp y vamos avanzando. ¿De acuerdo? Muy bien, la fecha ahora no la recuerdo, pero la tenéis, os la he mandado por mail, es dentro de 2 semanas. Entonces será el 25, ¿no? Ah, pues no, este lo tengo, yo tengo el 25, claro, porque cambié las fechas, ¿verdad? Porque lo moví. Entonces, en principio, os lo confirmo porque está en el calendario que os he pasado, pero en principio es el jueves 25. En principio sí. Sí, es viernes, es jueves que viene, sí. Muy bien, de todas maneras os llegará el recordatorio. De acuerdo, buenas noches, muchísimas gracias, adiós.